Bueno, entonces, losas armadas en una dirección. Entonces, bueno, miremos entonces para qué. Y luego, mira, esto es rápido porque lo de una dirección vamos a bueno, pues, perdón. Bueno, aquí vemos unas vigas, unos cortes, losa maciza, losa con vigas. Aquí, a veces cuando tenemos tramos largos, usamos ya, aligeramos, entonces nos queda una loseta y nos queda lo demás como viga T. Entonces, en las losas aligeradas, nosotros ya no vamos a calcular como si fuera viga T, sino como si fuera una vigueta, o sea, como si fuera una nervadura, o sea, si la colocamos, no chequeamos como viga, sino que la aligeramos y la calculamos como una vigueta, pero esa vigueta para que una losa aligerada permita que la vigueta se calculen como nervaduras o como nervios, la losa debe cumplir con unas especificaciones que fueron las que se le dio en la clase anterior, que la vigueta no debe tener menos de 10 centímetros, que el espesor debe estar entre 4.5 centímetros y la luz de centro a centro sobre 20, y cumplir una serie de requisitos que son los que les permiten la simplificación de uno no calcularlos como viga T, sino calcularlos como nervios o como viguetas. Eso es importante que lo sepa. Que la losa cumpla las especificaciones geométricas para que uno pueda considerar la vigueta como nervadura. Ya está otra persona llamando. Bueno, ahí tenemos. Entonces, fíjense, aquí tenemos los aligeramientos. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los casetones. ¿Ya? Se están metiendo, o sea, se consideran que hay partes de relleno. En cambio, en esta que es maciza, ¿ya? Es diferente. Entonces, aquí vemos bueno, y fíjense que la conceptualización de viga en una dirección es que solo 2 vigas cargan. O sea que vamos a estar cargando la viga en este caso en el lado más corto. Pero otra de las características que tienen las vigas armadas en un solo sentido es que solo 2 lados están cargando. O sea, se apoya, lógicamente, tiene 2 apoyos. Mírenlo aquí como viga sola. ¿Ya? Esa es la característica de la flexión en un solo sentido. Ve aquí nuevamente, viene la definición. Fíjense estas estructuras aquí que son estructuras de ¿qué? De escenarios. Pero fíjense que si se arman prácticamente como si fuera una viga aligerada, como un sistema de viga T, ¿ya? Ajá, entonces acá viene la determinación del espesor de la losa. Esto lo venimos dando de concreto 1. Nosotros tenemos 2 maneras de buscar el espesor de una losa. Una que consideremos las deflexiones y otra que no consideremos las flexiones. Cuando atendemos a estas tablas, que es la tabla C95A, para calcular el espesor de la viga sin tener que
considerar las deflexiones, aplicamos una de estas dos tablas, esta o esta. La CR9.5 es cuando tenemos muros o elementos que se pueden dañar. En cambio, estas son que no le causamos daños a elementos no estructurales, la primera. Entonces tenemos espesores para losas macizas y espesores para losas aligeradas. Entonces esa tablita nos sirve para los dos tipos de losa. Y fíjense que simplemente apoyada, un solo extremo continuo, dos extremos continuos y voladizo. Fíjense que el elemento más sensible a las deformaciones y la que no podemos, la que más controla son los voladizos, porque los voladizos siempre son más inestables, tienen menos hiperestaticidad, ya son más sensibles a la variación. Bueno, entonces sí. El espesor en el caso de las aligeradas tiene en cuenta también, o sea, el espesor total desde el alma donde se encuentra la viga, como si fuera una viga T, incluyendo el patín, hasta la parte de arriba. Incluyendo el patín, claro. Tú ahí sacas cuánto debe ser el espesor de la losa, incluyendo el TS del patín, ya, o los 4,5 centímetros, o los 5 centímetros, o lo que tenga, porque a veces puede tener más. Fíjate que a veces la longitud la longitud libre es dividida entre 20, eso puede a veces puede llegar a veces hasta tener 1,20 metros. Entonces el espesor de esa plaquita a veces puede ser mayor de 5 centímetros, ¿ya? O la que te dé la distribución, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que son los parámetros de diseño, ¿ya? Las cargas aplicadas, lo mismo que hacemos con las cargas con las losas macizas. Tenemos que ver el peso propio de la losa, que ya dijimos que era el espesor por su peso específico, el mortero de nivelación, los acabados, los cielos rasos, que también tienen un valor. Recuerden que todos estos valores los van a encontrar ¿dónde? En el título B de cargas, ¿ya? Tanto cargas vivas como cargas de materiales, como cargas específicas horizontales y como cargas específicas verticales. Las instalaciones sanitarias que muchas veces hemos hablado aquí, eléctricas y sanitarias, todo eso da un aporte a la evalúo de carga. Los muros divisorios, ¿ya? Los muros divisorios que también los muros divisorios que también aportan, perdón, los muros divisorios que a veces también hacen un aporte grande al análisis, al avalúo de carga, porque el código dice que si no tenemos estudios debemos considerar 3 kilonewton por metro cuadrado. Pues fíjense que todas estas cosas, el avalúo de carga nos está saliendo siempre que por metro cuadrado de qué, de los bueno, fíjense, entonces las losas son diseñadas solo para cargas gravitacionales. Entonces a veces son residenciales y su uso es residencial. A veces los balcones dentro de la misma losa, en cualquier edificio pueden haber zonas que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, los balcones a veces son sitios de reunión. Por eso generalmente los castigan más con la carga. Entonces, en esas áreas nosotros debemos
Los balcones los debemos calcular con 5 kilonewton por metro cuadrado. Las escaleras también tienen unas características específicas, van a ser sitio de reunión y de mayor carga. Entonces, observarán que tienen 3 kilonewton por metro cuadrado. Escaleras residenciales. Ya escaleras de escenario tienen otro valor que, como ustedes encontrarán en el código. Cuartos privados o lo que se llaman habitaciones, por ejemplo, los hoteles y los corredores, ya eso tiene 1.8 kilonewton. O sea, la carga viva para residencial, pero la residencial, si ustedes buscan el código, vamos a tener diferentes áreas dentro de una cosa residencial. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos en la tabla B4211, raya 1. Ahí tenemos las cargas mínimas también para cubiertas, azotea y terraza. Entonces, aquí tenemos las cargas mínimas en cubierta, las azoteas, acceso público. La carga viva en azoteas es diferente también. Azoteas que van a tener acceso público y azoteas que van a tener un acceso limitado, o sea, van a tener un uso común y corriente. Y las cubiertas también van a tener unos valores de carga, dependiendo la cubierta que vayamos a tener. Podemos tener cubiertas en teja pesada, podemos tener cubiertas en teja de madera y tejas, son mucho más pesados y tenemos que buscar el análisis, o sea, las cargas recomendadas aquí en esta tabla. Si no las encontramos ahí, por alguna especialidad que sea la construcción, tenemos entonces que recurrir al productor y hacer hacer un avalúo de cargas de cargas vivas. Entonces, aquí diseño de losa maciza armada en una dirección, ya lo conocemos. Y aquí ponemos un ejemplo típico para acceder de un nivel a otro. Son las escaleras sencillas con las que usamos. En cambio, las escaleras que nosotros usamos son ya escaleras en concreto. Estas nos permiten acceder, ganar altura. Las escaleras lo que nos hacen es, ¿qué hacemos con las escaleras? Ganar altura, ¿ya? Entonces, fíjense esta escalera es una escalera de peldaño flotante, porque está apoyada en el centro en una viga. Y el peldaño es volado, fíjense que esto se llama peldaño, y está apoyada en una viga. Y esta escalera, por su condición, es una escalera de un solo tramo. Arrancamos del nivel inferior y llegamos al nivel superior. Acá está otra escalera, que es de madera, apoyada en una viga y en el muro, y también es de un solo tramo. No tiene descanso. Hay una gran tipología aquí es una escalera de 2 tramos. Aquí vemos una escalera de 2 tramos. Vemos las partes de la escalera que son las barandas, que nos sirven para apoyar los pasamanos, y las barandas, que son estas. Tiene 2 tramos, un tramo inicial, un descanso y un tramo final. Entonces, estas escaleras se llaman normalmente escaleras de 2 tramos, ¿ya? Esta escalera aquí tiene un descanso inicial y sube de un solo tiro a un piso o a un descanso, puede ser, porque aquí no muestra todo el tramo.
Voy a ver si le doy entrada a una persona que está. Pídame un momento. La interrupción es una cosa bárbara. Pues, tiene uno que hacer toda la operación otra vez para volver a entrar a la clase, para darle entrada a un alumno. Así no, así no, así no, así no es. Hay que ser puntual en esto porque el trauma que causan es grande. Ya me desconfiguraron todo lo que yo tenía que configurar. Bueno, ¿están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación, joven? Ya, ahora sí, profe, ya cargo. Bueno, les pido el favor a la Persia Alvarino que siempre llega tarde. Y por favor, la clase debe ser puntual porque hace interrumpir la presentación, hace perder la secuencia de la clase. Hace perder ¿Se está viendo la presentación? Bueno, ahora, pero ya no salimos a la presentación que teníamos. Permítame un momentico. Fíjense todo el daño que ocasionan porque esto lo tienen que cuadrar desde antes de comenzar. Otro que interrumpe. Keila López. Bueno. Hicieron perder toda la secuencia del... Bueno.
Ya están observando la presentación. Jóvenes, parece que no estuvieran ahí. Es que se demora un poco en cargar, profe. De pronto usted la ve allá y mientras que ya ahora sí. Ya apareció, ya profesor, profesor. ahora sí. Ya se ve, profesor. Ya se ve. Bueno, fíjense todo lo que ocasiona una persona impuntual. Fíjense todo lo que... Porque es que esto uno tiene que tener cargado. Esto no es como la clase presencial. Esto tiene uno que tener cuadrado todas sus cosas. Es tecnología y parece que, aunque parece mentira que fuera tecnología, que fuera más rápido, a veces tiene sus dificultades. Bueno, les decía que esto es escalera de 2 tramos, escalera de 1 tramo, toda la que esta en la escalera de 2 tramos tiene una parte, 2 partes que suben, un descanso y otro descanso, la subida y la entrega que llaman, la que sube y la que entrega. Arranca de una placa o de un piso y llega a otro. Entonces, la forma de comunicarnos nosotros en los edificios son las escaleras, ¿ya? Para ganar altura entre piso y piso. Cumplen una función. Entonces, cada partecita de esa escalera tiene un nombre. Por ejemplo, esta losa. La losa maciza que reside aquí a los peldaños que a veces, en la mayoría de los casos, son vaciados. Es que es un pequeño triángulo posesionado o cargado sobre la losa maciza que va a ser aquí la de carga. Mire aquí, y entrega aquí. Y entonces la escalera tiene 2 partes importantes que son la huella, que es donde uno pone el pie, por eso se llama huella, donde uno se apoya, y la contrahuella, que es la altura, ¿ya? Huella, donde se coloca el pie, contrahuella y descanso, y esta que es la losa, ¿ya? Que esa viene siendo prácticamente la viga que va a cargar la escalera. Esa va a ser el soporte de todo. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno. Esta va a ser entonces, análisis de carga. La carga viva que nosotros vamos a considerar para las escaleras. Como le decía, en varias zonas de la habitación o de la residencia o de la oficina, la carga viva de escalera es un poco diferente a la carga viva de las otras zonas, de las habitaciones, de los pasillos. Entonces, para este caso, el código recomienda 3 kilonewtons por metro cuadrado, es una carga más o menos. La carga muerta, entonces la carga muerta tiene 3 componentes en una escalera. Tiene el peso de la losa, dependemos del espesor de la losa. El peldaño es el triangulito ese en concreto que usted ve que se forma aquí, ya, este que está aquí. Ese es vaciado totalmente en concreto y va apoyado ¿en qué? En la losa. Y la losa va haciendo la viga. Y los acabados. Entonces, nosotros a veces encontramos que una escalera está acabada en cerámica, está acabada en granito, está acabada en mármol, diferentes acabados que especifique, digamos, el arquitecto diseñador de la vivienda, de la oficina, de la universidad o de la obra arquitectónica que se esté manejando. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una escalera y un corte. Aquí vemos que una escalera siempre señaliza cuál entra, cuál es la que sube y cuál es la que entrega. Ya aquí vemos nosotros
que en planta la escalera va a tener una longitud, ¿ya? En planta, pero como ella es inclinada, esa también lo debemos saber, qué inclinación tiene y cuántos peldaños tiene para después saber contra huellas, cuántos peldaños tiene para determinar cuál es su altura. Entonces las alturas tenemos que saberlas, que alturas que vamos a ganar es de piso a piso. En este caso aquí muestra 3,10 metros, 3.10 metros. Entonces lo que vamos a ganar, entonces de acuerdo con eso tendremos que tener un número de peldaños, ya, y un número de huellas y contrahuellas. Las peldaños incluyen la huella y la contrahuella. Entonces, dependiendo de eso, nosotros escogemos la altura de la altura de las. Entonces aquí tenemos, fíjense, el espesor de la losa como es maciza. Si ustedes se dan cuenta, cuando vimos la tabla, nos dice losa maciza. Entonces esa losa viene que es siendo simplemente apoyada, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, bueno, pero la altura total o la longitud total entre esto H nos quiere decir que es la huella, ¿no? Entonces la huella va a tener, en este caso, si vamos a ganar una altura de 3,93 y tenemos 20 peldaños, la huella nos va a dar 19,65. La ajustamos a punto 20. Bueno, entonces, si ustedes obremos en lógica, más o menos cuánto tiene la huella aquí, punto ¿qué? ¿Qué observan aquí? Punto 30, ¿no? 0.3. 0.30, sí, señor. Punto 30, exacto. Eso no es más sino que la longitud promedio de ¿qué? De un pie. De un pie. Fíjense que un pie inglés es 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, normalmente las huellas tienen las huellas y las contrahuellas, perdón, aquí es la huella. Pero la huella no puede ser de 20. Aquí es de 30 centímetros la huella y la contrahuella debe ser aproximadamente de 20 centímetros para ganar la altura. ¿Ya? Pero una de las cosas importantes de la escalera es el avalúo de carga. Huella, fíjense que aquí, huella 30 centímetros. Cálculo del espesor contra huella. Altura de entrepiso dividido por el número de ¿qué? De huellas, que era lo que estábamos haciendo allá. Entonces la contrahuella también es calculada. Entonces nosotros debemos hacer un análisis de carga. Dice, si la huella es 30 centímetros, la altura de la contrahuella será 340, 19 menos 8, aproximadamente ¿cuánto? 19 centímetros. Esta es toda la longitud que abarca, pero tiene que ganar una altura. Salen 19 menos 1 siempre, porque donde entrega no se cuenta. Y si ustedes, ¿quiénes oyeron las clases que les mandé? Parece que ninguno. Eso le quería preguntar, porque para la parte de la huella dicen que se puede considerar de la manera de 2A más B igual a de 60 a 64 centímetros. Donde A viene diciendo la contrahuella y B la huella, y dice puede calcular ya teniendo alguno de los dos valores. Así es. Es decir, uno debe tener una orientación.
Una, normalmente, la que siempre se ha tenido en cuenta, pero sin tener nada de norma, porque hay una norma y Contet que le dice a ustedes, no recuerdo cuál es la norma ahí en la clase que le mandé del profesor Hernández. Él pone ahí y dice que 2A más B debe ser igual a ¿cuánto? A 60 o a 54, ¿no? 60 o 64. No, 50 y algo, y bueno. 64, profesores. 64 y 60. Bueno, Sí, en esas dos, entonces ustedes escogen una de las dos y la otra se cuadra con una ecuación lineal, ¿ya? Entonces siempre, pero generalmente, la contrahuella, ¿ya? La contrahuella está generalmente con una altura entre 18 y 19 centímetros, entre 17 y 18 centímetros. No debe ser ni tan bajita porque después que la escalera se alarga mucho y si es muy alta, entonces produce cansancio. Llega la persona, se sube un piso y llega completamente fatigado. Por eso la norma. Entonces hay también normas en cuanto al ancho que debe tener una escalera residencial debe tener por norma 90 centímetros de ancho, ¿ya? Y para edificios públicos, para centros comerciales, debe tener mínimo 1,20, ¿ya? El ancho de la escalera. ¿Por qué? Porque ahí van a estar subiendo y bajando personas simultáneamente. Escaleras muy delgadas se tornan peligrosas, sobre todo en un momento de urgencia. ¿Por qué? Porque las escaleras están diseñadas para que suban y bajen personas a la vez. ¿Ya? Le pido el favor que se lean, que oigan y miren las normas que da el profesor Hernández, que es o búsquenlo, bájenlo del internet, la norma Incontet, especificaciones técnicas de escalera, ¿ya? Que más que todo es decir que qué ancho debe tener la huella y qué altura máxima debe tener. Todo eso va para la ergonomía, o sea, para que no produzca cansancio, ¿ya? ¿Sí entienden? Para que la gente no sienta fatiga al subir y al bajar. Cálculo de las cargas. Fíjense ustedes aquí, quieren ya diseñar la escalera, esto lo podemos hacer después que nosotros tengamos la altura, podemos coger un reparto. Bueno, aquí va a subir tanto y el otro entrega, esta es la de subida y la otra se llama ¿qué? Y la otra arranca de aquí hacia arriba. El tramo inicial se llama tramo de subida y el tramo final se llama tramo de ¿qué? De entrega. Ustedes oyen los maestros de obra, ajá, ingeniero, ¿y dónde entrega? ¿A cuánto entrega? Entonces a veces hay muchas tipicidades, a veces hay que especificarle todo eso a los maestros de obra para que no se cometan errores, porque en las escaleras se presentan muchas cosas en su trazado y tienen que trazarlas bien. Si estamos al lado de una pared, ellos la trazan en la pared y ponen su formaleta. Y fíjense que esto que va aquí amarillito viene siendo ¿qué? La losa. La losa que va a recibir ¿qué? Los peldaños. Entonces tenemos el descanso. Parte importante, esta va a ser una losa maciza. Va a recibir ese peldaño, esa losa de descanso, va a recibir la que viene de abajo y va a recibir también la que va hacia arriba. O sea, la de llegada y la de salida. ¿Ya? Entonces esta losa no llega hasta ahí, o sea, llega hasta el fondo, coge el ancho también, coge el ancho de la otra parte, tramo de la escalera. Entonces el descanso que tiene
la longitud por la altura, por el área aferente, por el peso específico del concreto. Por ejemplo, si la escalera tiene 1,10, tiene 1,10 de ancho, 20 centímetros de espesor, un área aferente de 1 metro, por el peso, ahí sacamos el peso del, aquí estamos sacando el peso de ¿qué? Del descanso. Y fíjense que el descanso es la parte plana de la escalera, o sea, la parte superior, donde se une la escalera de la entrada, de la subida con la entrega. O sea, ahí saca usted el peso del descanso, que generalmente viene siendo también por metro cuadrado. La losa inclinada, usted la va a tener que sacar cuando usted ve toda escalera va a tener un ángulo aquí, y este L va a ser esta longitud de aquí, ¿ya? Y entonces saca usted el peso de la losa inclinada. El peso de la losa inclinada para esta escalera, dicen aquí que viene siendo 15.84 kilonewton por metro lineal o por metro cuadrado de escalera. Entonces, aquí miremos a ver cómo sacan ese peso. El peldaño, observen. Huella, contra huella. Ya. Agabado, peso de agabado, el espesor que vayan a tener, mortero, con baldosa de cualquier tipo, eso va a tener un espesor, y en el código ustedes normalmente encuentran la longitud del acabado en el descanso. ¿Ya? Fíjense que este peldaño va a tener un peso también, que es un área, que va a ser este triangulito, por el área aferente, por el número de peldaños que tenga, y por el peso específico de quién, del concreto. Por solo peldaños estamos teniendo 6.16 kilonewton, ya, un metro cuadrado, por solo peldaño. Por acabado vamos teniendo esto, y entonces se van a unir el peso de la losa, que también ya dijimos que tiene un peso determinado, y de ahí sacaremos el 15 y algo, que como es peso del peldaño, peso de acabado, peso del descanso, peso de la losa inclinada, ¿ya? Y de ahí sacamos que la carga muerta total. Entonces, pero fíjense que aquí sí tenemos todo. Aquí tenemos algo que no concuerda, porque hay una parte que es más cargada que la otra. ¿Cuál será? La parte inclinada es más cargada. La parte inclinada es más cargada que la losa. Entonces este dibujito hay que siempre hacerlo hasta donde llevan los peldaños, y hacer la carga. Generalmente le ponen ese valor así para darle como un valor como para no estar haciendo, para darle un factor de seguridad, pero en el libro de el doctor lo toman como completo, como por parte el libro que guía de nosotros, el doctor, ¿cómo es? ¿Quién recuerda el nombre del libro? ¿Cómo es? Segura Franco. Bueno, fíjense, entonces dice carga
muerta total, o total de carga muerta, y total de carga viva. O sea que si ustedes se dan cuenta que las escaleras son elementos pesados, ¿ya? Son elementos pesados. Además de eso, a veces tienen una armadura, el diseño de los aceros son especiales. Pero fíjense que todo esto pesa ¿en qué? En una longitud, ¿verdad? En el tramo. Todo esto tiene el peso de la carga muerta total, pero por los 393 metros lineales. Entonces, la carga última será de ¿cuánto? Esto más, estos por metro cuadrado, hasta obtener una viga que tiene una carga final de 13.69 kilonewton por metro lineal. Fíjense que si tiene un metro, más de un metro de ancho, hay que multiplicarle por ese factor. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Hombre, termina siendo una viga simplemente apoyada. Sacamos hacemos el diagrama de carga, le hacemos todas las cosas, hacemos la cuantía y le ponemos acero. ¿Y qué acero le vamos a poner? ¿Quién me dice? Vamos a tener un diseño igualito al que tiene un ¿qué? ¿Una losa qué? Una losa maciza. Le tenemos que poner acero de temperatura, le tenemos igualito. El mismo diseño. Ya. Entonces ahora vamos a ver si entramos al texto de Segura Franco con el fin de ver el diseñito que tenemos allá. Y allá les digo yo que ellos son más acuiciosos, no tienen el mismo análisis de carga para toda la escalera, sino que en el peldaño disminuye por lógica. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir. Y miremos lo de Segura Franco. Dame un momentico a ver qué estamos viendo de Segura Franco. Segura Franco. Partir. Bueno. ¿Están mirando? ¿Están observando? Está cargando. Ya, profe. Sí, ahora Listo. lo ponemos un poquito más. Sí, bueno, entonces aquí ya entramos a lo que es, vamos a entrar a mirar acá cómo es el diseño según el criterio de el ingeniero Segura Franco. Pues vamos a subir un poquitico aquí. Si observan, este es el ejercicio 5.2. Recuerdan que el que habíamos visto la vez pasada era el 5.3. Ese es el que dije yo que debían terminar de leer y completar porque tuvimos problemas de sonido. ¿Se acuerdan la vez pasada? Ese día había mala señal. Dice
Uno de los elementos estructurales más frecuentes son las escaleras de tipo losa simple apoyada, simplemente apoyada, las cuales se calculan como la losa maciza anterior con una luz de carga correspondiente a horizontal. Pues, proyección horizontal, o sea, ella es una viga así, pero con esta luz acá, legalmente cuando la vamos a hacer sí tenemos que saber esta longitud cuánto es, pero si la proyectamos tenemos que considerar que la luz es la que se proyecta en planta, como todas las cosas de ingeniería, valemos con proyecciones. Dice, diseñar una escalera de 2 tramos inclinados y un descanso del tipo de losa maciza inferior, simplemente apoyada, típica de un edificio de altura de piso a piso de 350 metros de altura, altura libre entre pisos 2.90 metros. ¿Se están mirando, observando? Sí, profe. ¿Sí ven bien? Sí, señor. Bueno, de espesor de la losa de entrepiso. La losa de entrepiso es la losa aligerada, seguramente porque de 50 centímetros y una holgura para los acabados de 10 centímetros. ¿Ya? Una holgura para los acabados de 10 centímetros. O sea, ella entrega y de ahí, de donde entrega, se suponen que 10 centímetros más van a ser de acabado. Y dimensiones en planta tal como aparece en la figura 5, en la figura 5.9. Si se utiliza concreto, F' sucede 21 megapascales y acero. Aquí la está calculando como si fuera que te habla de un F sub S igual a 170 megapascal y de un N igual a 9.3. ¿Quién me dice cómo está calculando este señor aquí la escalera? ¿Por qué método? Observen esto de aquí. Esto que les estoy señalando. Cuando usted ve eso, quiere decir que esa escalera está siendo calculada ¿con qué? ¿Con el método de qué? Elástico. ¿Sí se dan cuenta? Si me dice de un F sub S y no me está hablando de un F sub Y, ¿ya? Y aquí hablaría de un FC que sería igual a 0.45. ¿Sí se dan cuenta? Y me hablan de un N. Entonces quieren decir que están hablando del método elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parte de las estructuras que se quieren diseñar como más seguras y entonces lo ponen por el método elástico. ¿Ya? Pero perfectamente ustedes la pueden calcular por el método de resistencia última. Simplemente ustedes saben que F sub S igual a 170, quiere decir que un FY igual a ¿cuánto? A ver, jóvenes, va a tener que llamarlos por nombre y que me pongan la pantalla. Benedetti. Están perdidos todos. ¿Quién me dice qué quiere decir F sub S? Jóvenes, se perdieron. ¿No escuchan qué? Cervera. ¿Qué pasa con el sonido que no los escucho? Estoy haciendo una pregunta. Jóvenes. Profe, si le escuchamos, profe. ¿Qué quiere decir el F sub S? Igual a 170 megapascal y no el FY de 420. Que la escalera está siendo calculada por qué método. Elástico. El método elástico. El método elástico. Y si será bien eso, calcular por el método elástico.
Sí, hay ciertas estructuras, los muros de contención, elementos con las escaleras, que son elementos que necesitan mayor factor de seguridad. Mucha gente todavía las calcula con... Bueno, pero miremos cómo el maestro Segura, el ingeniero Segura, él hace su diseño. Dice que hay una huella de cuánto, de punto 28 y una contrahuella de punto 17.5. Háganse la ecuacioncita a ver cómo les da. Si está bien. ¿2A más B es cuánto? ¿Igual a qué? 58. Dos A serían que es la contrahuella, ¿no? Sí, profe, serían 2 veces la contrahuella. La contrahuella le está trabajando como 0.17.5. Ajá. ¿Y da cuánto? Da una huella de 28. Una huella de 28. Bueno, está bien, ¿ya? O sea, está conservando la regla. Les agradezco que se busquen el cómo es la nota técnica esa de... O le tomen un pantallazo a la clase donde les están explicando eso. Entonces tenemos, en la actualidad, nuestros arquitectos en la actualidad son de 17.5, generalmente máximo 18 veces, ¿vieron? Ya huellas de 20 son muy incómodas, ¿ya? 17, 18, ya a veces 16.5, pero entre más bajas son, más se alarga la escalera. Bueno, el reglamento colombiano dice huellas, pasos en la actualidad son 17.5 en función de la comodidad de la escalera y como mínimo de 28, oigan eso, como mínimo. O sea, normalmente un edificio, un centro comercial, un edificio público, las huellas generalmente son de 30 o alguito más. O sea, para que la gente camine y la contrahuella máximo 18. Siempre tengan en cuenta eso cuando vayan a plantear, por ejemplo, el proyecto que les toca hacer, cuando la escalera que van a armar, ya saben que tienen que conservar esas proporciones. Por otra parte, el diseño de la escalera de este tipo se basa en la consideración como la luz de carga que corresponde a la proyección horizontal. Oigan eso, luz de carga. La luz de carga será ¿cuál? Esta que está acá abajo. Yo proyecto acá abajo. Esta es la altura aquí me cae aquí el descanso. Y todo lo demás acá es de la parte inclinada. ¿Y cómo tengo yo esa parte abajo proyectada? Hombre, la tengo con el ángulo que forma eso. ¿Ya? Saco la tangente, miro la altura y puedo. Entonces, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es esto que les estoy diciendo aquí. Ya. Fíjense que aquí en la parte inclinada le ponen una carga. Esto es el análisis correcto, ¿ya? Entonces, usted está viendo aquí el 1.50 y está viendo el 2.52, que es la parda. Y aquí la está montando como si fuera simplemente apoyada. Tratando de mirar para acá para que me salga la parte esta de acá, pero ajá. Vamos a mirar ahora
lo que sería el análisis de carga normal de una escalera normal. Tramo inclinado, oigan esto. Vean algo importante, importantísimo. El espesor de la escalera, ¿cómo lo van a coger? La longitud total, ¿sobre qué? Sobre 20, como si fuera, esto se lo está dando ¿quién? La tabla. Exacto, la tabla. Diga simplemente, exacto, 402, la longitud total, sobre 20, te está dando que esa losa está de 20 centímetros. La pendiente la vas a obtener como lo mismo que tiene la proporción del peldaño. Tiene un ángulo de 0.32 grados. Con eso tú puedes sacar que la parte horizontal. El tramo inclinado, oigan esto. Con estas dimensiones ahí pendientes se analizan las cargas en kilonewton por metro cuadrado. Área de proyección horizontal. Oigan eso. Área de proyección horizontal. Por eso aquí dividen sobre coseno de alfa. ¿Ya? Entonces tenemos peso propio. Bueno, quiero hacerles una aclaración que vi una cosita en los trabajos que me enviaron. Están confundiendo carga, sobrecarga con carga viva. No tiene nada que ver. Sobrecarga es todas las cargas que se ponen diferentes al peso propio. ¿Sí me entienden? Hay gente que en el trabajo anterior confunde carga viva con sobrecarga. Cuando digo sobrecarga estoy hablando de carga muerta, o sea, todo lo que se le sobreimpone al peso propio de la estructura. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la losa y luego estoy hablando de muro y luego estoy hablando de acabado y luego estoy hablando de pañete y luego estoy hablando de instalaciones sanitarias, todo ese total que me da ahí es la sobrecarga, ¿ya? Diferente al peso propio, pero es carga muerta. Tengan en cuenta eso, ojo con eso, porque en una equivocación de esa dañaron el análisis inmediatamente. ¿Sí me están entendiendo? Profe, eso es lo que decía 500 por kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es sobrecarga, es carga muerta. Entonces ustedes tenían que ponerle una carga viva diferente. La carga viva de un edificio, de una vivienda, de una oficina. Pero hubo gente que me puso sobrecarga como carga viva. Eso es falso. Ojo con ese error. De pronto el error se debió a que en el enunciado había una carga viva. L igual a 500, igual que la otra. Entonces de pronto por eso. Sí, pero tienen que tener en cuenta eso, ¿vieron? Sobrecarga es carga muerta. La sobrecarga es todo lo que se le pone a la estructura después. Por eso se llama carga sobreimpuesta. ¿Ya? O sea, ahí vas a tener muros, vas a tener aparatos sanitarios, aparatos eléctricos, el piso, los acabados, el pañete que va debajo y arriba de la placa, todas esas cosas, todo lo que le metas de eso, por eso se llama sobrecarga. Bueno, miremos esto aquí, tramo inclinado, o sea, estamos en la parte así, en la parte que va subiendo. Veamos a ver, dijimos que tenía un espesor de ¿cuánto? De 20. Por un metro, ¿ya? Eso ya es, esto aquí es como, ¿cómo decirlo? Esto que él pone aquí es como para decirle que está en un área de 1 metro cuadrado, ¿ya? Bueno, punto 20 por 24 dividido sobre coseno. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la inclinación de esto. Entonces esa carga que vas a sacar acá tú, o que va a sacar uno acá, es inclinada, ¿entiendes? Se sabe que la está proyectando, pero es inclinada.
Entonces debes sacarla la proyección de la carga, porque si la haces aquí y no la divides, ya estás cometiendo un error. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es proyección de la carga, es la parte inclinada. ¿Entendido? Los peldaños, igual cosa. Punto 17 por punto 28 entre 2, ¿por qué? Porque es un triángulo. Por 1 y por 24. Dividido por qué? Por 28, por punto 28. ¿Ya? Entonces te da el peso de la parte inclinada. Pero esa parte inclinada, además de eso, también lleva ¿qué? Lleva acabados. De acabados en granito para peldaño, punto 28 en la proyección de punto 25. Mire, le están metiendo punto 04, punto 27 más punto 28. ¿Por qué hacen esto? Porque esto va alrededor de todo el peldaño. Hace así y hace así. Y tiene un espesor de ¿cuánto? De punto 04. Y tienen que dividirlo porque es proyección también. ¿Ya? Y multiplicarlo, ¿por qué? Por 22. ¿Por qué no multiplican aquí por 24? Y él me dice... Porque no es concreto. Exactamente, porque es un mortero. Se puede asimilar a un mortero. ¿Ya? Mortero simple. Perfecto. Ahí ya metimos el acabado. Del afinado inferior. El afinado inferior, ¿cuál será? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes es albañil sin necesidad de demeritarlo? Pero hay pelados que se hacen ingenieros que han sido maestros de obra, han trabajado en albañilería. Fíjense que debajo de la escalera uno la pañeta. Ustedes rara vez van a ver una casa, tiene que ser una casa de muy baja especificación que debajo de la escalera no se pañete. ¿Sí me entienden? La parte inclinada uno la manda a pañetar. Entonces ese pañete tiene de espesor ¿cuánto? Punto 0,2 aproximadamente. Profesor, es por estética. ¿Cómo? Ese pañete es por estética. El pañete es para proteger en concreto y para darle como es estética a la escalera por debajo, porque tú de pronto en una vivienda de cierta especificación no vas a dejarle esa. Porque tú sabes que a veces esas formaletas son hechas en tablero y quedan maluquitas. Entonces se pica, se le quita los detallitos de concreto y se pañeta para que quede bien. Y hasta hay viviendas hasta se pañetan y después se mandan a estucar, ¿ya? Para que queden elegantes, ¿ya? Entonces, afinado de pañete. Si es una vivienda de baja especificación, no se pañeta, pero normalmente se pañeta. En ciudades aquí, o en ciertas urbanizaciones, eso lo pañetan, ¿ya? A veces incluso hasta difícil pañetarlo, ¿ya? Es difícil pañetarlo porque los andamios y cuando es el primer tramo es difícil meterse ahí a pañetar eso, ¿sí se entiende? Tienen que pringarle y después pasarle una ¿cómo es? Una regla y una cosa y siempre es difícil. Bueno, vayamos a ver con lo que tenemos. Tenemos peso de la losa. Ya. Peso de los peldaños. Toda esta parte es ¿qué? Esto es peso propio. Ya esto de acá, todo esto que estamos hablando acá es peso ¿qué? Esto que le estamos mostrando aquí, esto es sobrecarga, ¿ya? Todo esto es sobrecarga, o sea, lo que yo le estoy poniendo a la estructura propia. Eso es lo que se llama sobrecarga. Cuando le oigan eso, carga sobreimpuesta, tanto. Si la escalera tiene un muro, tiene que revelarlo aquí también, ¿ya? Entonces, esto que estoy mostrándoles aquí es sobrecarga, ¿ya? El 1.43. Bueno, entonces, fíjense que toda esa sobrecarga la van a considerar como carga muerta. ¿Y cuánto llevamos en total de carga muerta por metro cuadrado?
siempre las cargas de las escaleras son por metro cuadrado. Porque si tienen 0.90 de ancho, yo multiplico y listo. ¿Ya? Si tienen 1.20, multiplico por 1.20. Si tienen 1.50 de ancho, multiplico por 1.50. Pero la saco por metro cuadrado. ¿Sí me entienden? O sea, es más práctico sacarla por metro cuadrado para uno. Entonces dice, vea, 9.71 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿quién me dice cuántas toneladas por metro cuadrado tengo yo ahí? Los que hicieron el trabajo deben saber. ¿Cuántos kilonewton tiene una tonelada? Una tonelada tiene 10 kilonewton, pro. 10 kilonewton, exacto. Entonces aquí no alcanza a tener una tonelada. Tengo 0.971 toneladas por metro cuadrado. Le digo de tonelada porque la tonelada todavía la usan mucho por ahí en ejemplo, en los libros, en los peruanos, los ecuatorianos, incluso los venezolanos usan mucho todavía. Esa es la vieja tradición, es calcular. ¿Por qué? Porque uno tiene que, parece que conociera más específicamente lo que es una tonelada. Una tonelada uno sabe enseguida, 1000 kilogramos, ¿ya? El kilonewton a veces sigue uno sin, aun cuando nosotros de la nueva generación ustedes están más acostumbrados que nosotros, los ingenieros de vieja data. Entonces nosotros calculábamos toneladas por metro cuadrado. Entonces, si nosotros nos dicen aquí toneladas por metro cuadrado, sería 0.971 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces viene la carga viva, fíjense, un análisis sencillo. Quiero que vean este análisis y que si les pongo en el parcial una escalerita sencilla, me la analicen con un análisis de carga similar. No se enreden en eso porque el análisis de carga es prácticamente todo. Si usted analiza bien, está hecho. Si cometió un error, llamó la carga viva como carga muerta, dañó de una vez el cálculo. Por eso que le estoy haciendo la salvedad de la sobrecarga. La sobrecarga es carga muerta. Entonces, carga viva, el código te lo dice. Dice, para escaleras, 3 kilonewton por metro cuadrado. Les digo que el día del parcial tengan a su mano las tablas que les dije que imprimieran del título B, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan buscar si tienen alguna carga rara, que yo no creo, yo le pongo cosas sencillas. Bueno, entonces fíjense, ya aquí tenemos las dos cargas. Tenemos el tramo inclinado, tenemos la geometría. ¿Qué nos falta ahora? Muchachos. ¿Qué nos falta ahora? Analizar la viga, ya hacer el diagrama de carga de la viga y las cargas mayoradas. Ya, mayorar la carga, pero fíjate que una cosita. Aquí hay una cosita. ¿Quién se acuerda que les dije? Había un problema. ¿Están calculando en qué? El método elástico. El método elástico no se mayoran las cargas. ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Parece que no hubieran estudiado eso. Yo me gasté un largo tiempo explicándole eso. Bueno. Entonces, todavía falta el descanso, que todavía el descanso no lo hemos. El descanso es el peso de la losa, que ya lo sacamos. Del acabado superior, también. Del afinado inferior del pañete, ahí lo tenemos. Entonces tenemos la carga muerta. ¿Qué carga se le saca aquí prácticamente? La carga inclinada y ¿qué más? La carga de los peldaños. Aquí no están considerados los peldaños. Por eso es que este tramo tiene que tener menos carga que el otro.
¿Entendido? Y aquí tenemos la carga viva, que es 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Entendido? Te pregunto una pregunta. En esta parte, quiero decirle algo. Si la persona no se acuerda del método elástico. En esta parte, ya tenemos el análisis de carga muerta y carga viva. Si van a tener alguna duda, entonces háganlo con los factores, háganlo con el método, ¿ya? Factorizan el 1.2 más el 1.6 y carga viva y lo hacen por resistencia. Parece que el maestro lo hizo por método elástico. Veamos a ver aquí. Entonces aquí sacas las reacciones. Sacas las reacciones. Aquí dice 9.12 por 4.02. 402 es ¿qué? Un medio. Profe, La reacción en A. 4.2 vendría siendo el brazo. ¿Cómo? El 4.02 vendría siendo el brazo que va desde el apoyo B hasta el apoyo A. 402 más 350 más 359. Porque el 2.5, 2.52 Están haciendo momentos de primer apoyo. 5.2. Sí, están haciendo ahí puntualizan las cargas para sacar las reacciones. Puntualizan las cargas. Entonces, Sí. tienen la reacción en A y tienen la reacción en A. Tienen que tener más que en B. Fíjate que esta carga es lógico, ¿no? Y aquí en B tiene esto. Bueno, ustedes la pueden sacar. Esta es una manera de matar piojos. La pueden matar acá con ustedes. Y el momento máximo positivo el momento máximo positivo X sub 0, donde X sub 0 es real sobre 12.71 a 1.93. Bueno, entonces vamos a ver cómo sigue aquí él después de eso. Si él haya la reacción aquí, porque ya va a diseñar por el método ¿qué? Elástico, ¿no? Bueno, ahí sacó las cargas, sacó las reacciones. El momento positivo, ahí, sacándole esas reacciones, es de 23.68 kilonewton por metro. Fíjense que aquí siguió calculando con ¿qué? Con el método elástico. El diseño punto cero menos A sub S. El área de acero es 900 milímetros cuadrados por metro de escalera. Para acero corrugado de alta resistencia se obtiene que el A, fíjense, esto es lo que les digo, ojo con esto. ¿Qué es esto que le estoy subrayando yo ahí? A sub S punto 018 por 1 y por punto 20. ¿Qué es eso? Ese es el acero transversal, el que es por retracción y temperatura. Dice retracción y temperatura. No se olviden de eso. No vayan a confundir eso con el acero mínimo a flexión, que podría ser el de la escalera. ¿Ya? Ustedes están calculando, pueden calcular el acero mínimo. ¿Se acuerdan que es igual a 1.4
sobre F sub Y, que da una cantidad diferente a esta, ¿ya? ¿Sí entienden? Da una cantidad diferente. Bueno, observen esto. Esto es cuando ya vayamos a poner el acero transversal, que viene siendo el acero de temperatura y contracción, ¿ya? No solamente de temperatura, sino contracción, porque el concreto a las primeras horas de su vaciado, él trata de contraerse y tiene que tener un refuerzo, ¿ya? Porque si no se cuartea. Bueno, y entonces aquí que viene, ¿qué hace él? Él hace aquí lo que nosotros encontramos normalmente. Acá sacamos las cuantías. Aquí, él aquí tiene que poner el momento máximo. Saca su cuantía y aquí pone el acero. Entonces pone acero superior en la placa y acero inferior. Entonces dice acero de media cada 28. Acero de media cada 28. Quiero que me expliquen qué quiere decir eso, que él le pone acero de media. Fíjense, en la parte inferior, aquí tenemos la losa. Ahora vamos a ver el despiece que él hace. Pero observemos esto. Acero superior. Voy a poner varilla de media cada 28. ¿Verdad? Acero de media cada 28. Acero de media cada 28. Acero de media cada 14 en el centro. Y cada 28 en los extremos. ¿Quién me explica ese despiece? Tienen que saber del despiece. El ingeniero que no sabe hacer despiece está perdido. ¿Quién se gana un 0.50 y me explica eso? ¿De dónde saca el maestro eso? Profe, eso lo saca él con respecto a la prolongación de los momentos, tanto positivos como negativos. En la parte de los extremos, él le coloca acero de media cada 28. Por lo que estoy viendo en los videos y lo que estuve leyendo, es con respecto, esa longitud se obtiene dependiendo a la separación que dé el acero positivo en el medio, en el centro, en la parte inferior. Y en los extremos se doblan las barras, una barra sí, una barra no, para lo que es la parte del acero negativo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Blair Barbosa. Bueno, usted está prestando atención a la cosa. Exactamente. Entonces, fíjate, el criterio, fíjense todos, perdona. Barbosa. ¿Barbosa qué? El nombre, no, hay dos Barbosa. Hay dos Barbosa. ¿Cómo es el nombre bien? Blair, profesor. Blair Barbosa Blair, Morelos. Blair. Sí, señor. Bueno, fíjate la siguiente. Yo tengo una viga simplemente apoyada. Una escalera es una viga simplemente. La losita maciza también era una viga simplemente apoyada. Pero fíjate que él, como ingeniero viejo y de experiencia, él sabe que en los apoyos se presentan momentos negativos por construcción, incluso por el mismo peso del concreto. Va a hacer que eso se fisure ahí si él no le pone ese hierrito de aquí. ¿Sí o no? Él podría tirar acá su hierro abajo, su acero abajo, su fi de media cada 14, ¿sí o no? Perfecto, ¿verdad? No, ya yo la armé como una viga simplemente. Pero acá en el extremito y en el extremito de arriba se le van a presentar unas fisuritas, ¿ya? Unas fisuritas que el que llega aquí, pasa una varilla, llega y la otra no. Una llega y la otra no. ¿Ya? Es una manera de distribuir bien el acero. ¿Ya? Y este acero que está de fi de 3/8 cada 19, ¿qué quiere decir? ¿Qué es este acero? Este es el acero de temperatura que lo reparte. ¿Ya? Entonces te va transversal al longitudinal. ¿Ya?
Entonces, nosotros, como ingenieros responsables de las obras, tenemos que llegar al último detalle. Profesor, una pregunta. Sí, diga. Sí, me escucha. ¿Podía mostrar la hoja de despiece? La hoja, espera, es que eso es lo que estoy viendo, no sé por qué está la hoja del despiece aquí. Eso es lo que estoy tratando de ver si está aquí. El despiece. Aparece más abajo, profesor, o sea, la siguiente página. Sí. Tiene que seguir bajando y aparece donde está la separación. Ya, sí. Eso es raro porque siempre todos los ingenieros de la vieja guardia, ellos, ¿por qué? Porque esto es lo que vale para la construcción. Este es el detalle óptimo, mire. Bueno, les voy a explicar aquí. Él viene aquí. Él viene aquí. Profe, y aquí. Una pregunta. ¿Dónde estaba antes? ¿Ah? Él viene aquí. Ese ya... ¿Se podía subir donde estaba antes? ¿Cómo? ¿Le puedo subir qué? Podía subir donde estaba antes, donde estaba el cálculo de la separación. Ajá. Estoy ahí. Ahí estoy. O sea. Entonces yo voy a poner sí. una de media. Yo no podría poner continua. Yo voy a poner una de media. Yo no podría poner. Sí, cuenta. Profe, déjeme formular la pregunta. O sea, yo no podría poner para cero positivo que llega a los apoyos y a cero negativo en la parte de arriba. O sea, no podría. Puedes hacerlo y puedes darle continuidad. Y esa de. Y si quieres puedes doblarlo también, fíjate, para que vean, mira aquí lo hace él. No, sí, pues doblarlo. Míralo aquí, mira, de hecho aquí él está solito el acero negativo. Y aquí está solito el acero negativo. Y le voy a explicar unas cosas. ¿Están viendo este acero negativo aquí que va por aquí? Este que va por aquí. Fíjense que aquí sube, ¿verdad? Aquí, este va por aquí. Y este va por acá. Si se dan cuenta, este coge, pasa aquí y viene aquí. Y este viene aquí así y va por aquí. Se origina de este, ¿ven? Y este lo hacen como independiente, lo pueden hacer también. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes han observado, y les pongo eso de tarea, este acerito que está aquí y este acerito que está, el transversal que está en el descanso y que está en ambos sentidos. Hoy vean que están en ambos sentidos. Ya, aquí hay transversal y aquí hay transversal. Ya. Entonces, fíjense que este acerito está aquí. Este negativo que aparentemente no se necesitaría, ¿verdad? Sino el de aquí. ¿Sí? Este acerito, tanto el transversal, es el que evita que las escaleras no se fisuren en esas partes. Si ustedes son detallistas, móntense en cualquier escalera de cualquier edificio, incluso fino, y se darán cuenta que están reventadas. ¿Por qué? Porque no cumplen este detalle. Escalera que esté reventada no cumple este detalle. Usted la puede mandar a picar y no tiene acero por aquí. Y el acero transversal también se lo quedaron debiendo. ¿Ya? Entonces, las estructuras son cosas de detalles, detallitos que uno debe tener en cuenta. ¿Ya? Y miren cómo le saca el despiece acá. Cuando a un maestro de obra le entregan un detalle así, es muy difícil que se pierda. ¿Ya? Fíjense cómo, mire aquí esta varilla sale de aquí, llega acá. Esta varilla que es esta de acá, sale aquí. Esta que sale aquí, mírenla aquí donde está. ¿Ya? Y se da cuenta cómo están todas las cosas perfectamente detalladas. Entonces, cuando vayan a hacer una escalera, ténganle, hay gente que no pasa sino, yo he visto hacer escaleras
le pasan el hierro aquí, por acá, y de esto se olvidan del detalle, de esto se olvidan. ¿Por qué? Porque ellos, si nos vamos al concepto que es una viga simplemente apoyada, esto se puede olvidar, ¿sí o no? Profe, ¿puede colocarlo un poco más grande? Sí. Canso de ir. Vamos a ver si cabe. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí la ven bien? Aquí tienes un fi de media cada 14, o sea que este sería por abajo. Ya, cada 14. Pero le tiran este pedacito para acá. O sea, una de esas. Miren. O sea, que la cosa importante de esto es que le meten el acero donde lo necesitan. Como usted está hablando de una viga simplemente apoyada, usted fácilmente podría decir que esto es innecesario. ¿Oyeron? La gente que no conoce del comportamiento de las estructuras, el ingeniero que no conoce el comportamiento de la estructura dice, no me bote ese hierro ahí. Eso. Es más, yo he visto diseños que aquí dentro del ¿cómo es? Dentro del peldaño, casi en la esquinita, con un pequeño recurso, le pasa una varillita. ¿Por qué? Porque el peldaño también es concreto en masa, ¿sí o no? Entonces, eso amerita que se le ponga una varillita por aquí de temperatura a la masa esa. ¿Ya? Yo he visto escaleras que le ponen aquí, casi en la puntica, con el recubrimiento, le pasan su hierrito. ¿Para qué? Porque es que eso se llama acero de temperatura. Miren cómo queda. Acero cubierto, protegida la escalera por todos los lados. Y esa es la vida de las estructuras, que el acero sea bien distribuido. De nada vale que nosotros llenemos 200 hojas de papel de cálculo y el detallito este lo hagamos mal. ¿Ya? De nada vale. Entonces, por eso los ingenieros que calculaban con el método elástico, ellos se preocupaban mucho por estudiar el comportamiento de... Bueno, esta escalera está hecha por el método elástico. Ahora me hacen el favor y ustedes cogen el detalle de esta escalera y como tarea me la van a hacer por el método de resistencia. ¿Oyeron? A ver cuánto acero le da. Pero eso sí, tienen que hacerme el despiece de este tal cual como está. Hagan el despiece, ¿cuánto le daría por resistencia última? Comparen para que vean que lo más probable es que por resistencia última les dé más. ¿Oyeron? De tarea para práctica. Listo, profesor. ¿Ah? ¿Para cuándo? Les dé más que No, eso. háganlo como satisfactorio. Como para plantear. Exacto, porque yo diseñemelo yo te puedo poner también mi galerita que me la diseñes por cómo es, por resistencia última. Aquí está por un método elástico. Y fíjate tú que esas escaleras que él calculaba por el método elástico, seguramente nunca se agrietaron. ¿Ya? Con mucha seguridad. Porque además de ir con mayor factor de seguridad, el acerito estaba bien colocado. Por eso era que a los ingenieros de antes no le pasaban lo que le pasaba al edificio Space. Ellos se esmeraban mucho en sacar sus despieces bien. Esos tanques que ustedes ven que tienen años de estar construidos, nunca les ha pasado nada porque eran
calculado por el método elástico y con la teoría elástica que les decía prácticamente dónde debían colocar los aceros para que la estructura no fallara. ¿Ya? Bueno, entonces, con esto yo creo que ya estamos. ¿Ya? Con esto ya estamos porque la escalera, la teoría de escalera, sabiendo que la escalera es una viga maciza. ¿Ya? Yo ya no sé si alcance a mandarle unos documentos de los tipos de escaleras, eso se los voy a dar como complemento. Yo tengo un libro que tiene varios tipos de escaleras y la forma como se calculan, pero está en inglés. Ustedes, como saben 3 idiomas, no tienen problema. ¿Ya? Lo voy a mandar de todas maneras para que ustedes lo manejen, para que sepan que hay varios tipos de escaleras y cuando uno le sale un edificio no puede decirle a un, ¿cómo es? Al jefe que no, que yo esa escalera no la aprendí a calcularla en la universidad. Entonces ahí les dan cierta orientación de calcular escaleras que, por ejemplo, que son autoportantes. Las escaleras autoportantes son las que todo está apoyada aquí y aquí. Y esto es volado. ¿Ya? Todo esto es volado. Sale aquí volado. O sea, tiene apoyo aquí y apoyo acá. ¿Ya? Y entonces hay unas que son helicoidales. Hay unas que son en caracol. Hay varios tipos. Yo las que encuentre ahí se las escaneo y se las mando. ¿Ya? Entonces, yo les sitúo el examen en cómo es. O se los mando se los sitúo en Classroom para el miércoles a la tarde. Profe, qué pena. Una pregunta. En cuanto a las losas, sí señor, en cuanto a las losas aligeradas, el ingeniero Hernández en los videos comenta que si no se cumplen las condiciones, pues no se puede, lo de vigueta, no se puede diseñar como vigueta, sino con una viga. Oiga, esas clases son extraordinarias. Yo creo que esas clases son de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Ya? Esas clases aprovechenlas, las que yo le vaya mandando. Eso. Y ustedes entran en un curso ahí de concreto 1. Esas clases están todas. Ahí donde ustedes pueden encontrar todas las clases de él. Ahí con los links que yo les mandé pueden encontrar el resto de clases. ¿Ya? Y esa es una clase. La pregunta que tú me dices es que si uno no cumple geométricamente con lo que te dice el código, o sea, el 8.3, el artículo 8.13, no se puede calcular la vigueta como un nervio, sino como una viga T. Entonces, todas esas cosas que dice el código es para poder hacer eso, ¿ya? Porque si no tendría que calcular esa losa como las viguetas esas como viga T. Y entonces lo que se está haciendo ahí es también una simplificación, ¿sí? Porque hace el código ese que debe tener un espesor de tanto, que la separación no debe ser entre centro y centro mayor de 1,20 metros, que la altura total no debe ser mayor de 5 veces el espesor de la vigueta. Todas esas cosas terminan siendo unas restricciones para uno poder calcular la vigueta como unas vigas simplemente apoyadas, que es una gran ventaja, ¿ya? Es una gran ventaja. El librito en el ejemplito del 5.3 del maestro Segura Franco,
también te dice a ti lo mismo, ¿ya? Y te hace el ejemplo, te hace el ejercicio que es el 5.3, que es más largo, que yo quiero que lo miren también con detenimiento para que sepan, para que ya queden cómo es con los principios básicos. Y fíjense, esto que dice aquí también para aplicar el método simplificado. Ya, que hayan dos o más luces, que las luces sean aproximadamente iguales y la diferencia máxima entre las dos luces adyacentes, no sea más del 20% de la menor. Que las cargas sean uniformemente repartidas. Oiga eso. Que la carga viva unitaria no exceda 3 veces la carga muerta. Y que los elementos sean prismáticos o rectangulares. ¿Ya? Si eso se cumple, ya usted puede aplicar todo esto, momentos positivos. Entonces ya viene usted y resuelve el problema 5.3, que fue donde tuvimos problemas la semana pasada por el audio. ¿Ya? Y hace la misma cosa que hizo en el problema 5.1. Y entonces este es un poquito más largo, pero ustedes pueden hacerle seguimientos. Ya cuando entremos al proyecto, yo les voy a mandar un edificio o unas losas para que ustedes empiecen a diseñar ya. Si ustedes aprovechan este curso, ustedes salen sabiendo diseñar un edificio de mediana altura, de 2, 3 pisos, 4 pisos, ¿ya? Entonces, ¿qué otra pregunta tienen? O sea, básicamente es el capítulo 5 del libro guía de Maestro Segura Franco, ¿ya? Ustedes pueden hacer el seguimiento del ejercicio 5.3 y se darán cuenta que es muy sencillo. Aquí está la losa aligerada, ¿ya? Que tiene 4 apoyos y que está armada en el sentido largo. Oigan eso, está armada en el sentido largo, no en el sentido corto. ¿Por qué estará armada en el sentido largo? Tienen que buscar la razón, porque de pronto el espesor en las dos formas da igual y porque así tiene mejor armado. Fíjense las riostras, 2 riostras, ¿ya? Cuando hay más de 4 metros, se pueden poner, cuando en este caso luces de 8 metros, de 8.50, ya se pueden poner hasta 2 riostras. Entonces aquí usted puede ver todos los elementos. Aquí están la sección y aquí está el despiece de todo. Y este es el diseño de esta vigueta. Pero esa vigueta se pudo hacer como vigueta porque cumplía con las condiciones de losa aligerada en un solo sentido. Si no, tendría usted que calcular estas viguetas como que las tendría que calcular como vigas T. Bueno, yo creo que ya con esto ustedes ya quedan preparados con el tallercito que hicieron, con la conceptualización de que las losas macizas. Profesor, una pregunta. Sí, señor. Sí, le escucho. Le escucho. ¿Cuánto para el parcial? ¿2 horas o 3 horas? Bueno, yo les digo. Ahí se le manda a decir cuando. Que si va a dar 2 o 3 horas para el parcial. Yo les digo, depende del tema que les ponga. Yo ahí les mando a decir si son 2 horas, 3 horas, 4 horas, mediodía.
¿Dónde se le va a enviar el parcial? ¿Cómo? Voy a tratar de situárselo en Classroom, ¿ya? Para que me los envíen ahí mismo. ¿Oyeron? De todas maneras, la base para el examen son todas estas cosas del capítulo 5, ¿ya? Que no es más que un repaso de concreto 1. ¿Oyeron? Bueno, nos estamos viendo, muchachos. Bueno, profesor.